Muy buenos días a todas y todos. Esta es una clase condensada y es la clase 1 y 2 de nuestro curso de geotecnia. Y vamos a hablar de la historia de los suelos. ¿Cuáles van a ser nuestras unidades temáticas? Las unidades temáticas son súper entretenidas, de verdad que sí. La primera parte es introducción y formación de suelos. La segunda es clasificación de suelos. Después vamos a ver propiedades índice de los suelos, vamos a hablar de compactación de suelos. La parte 5 y 6 de verdad son espectaculares, los flujos de agua en suelo, cómo se mueve el agua en los suelos y cuáles son las ecuaciones que vamos a estar utilizando para trabajar con ellas, ¿ya? Y la teoría de consolidación que nos va a permitir entender algunos fenómenos que son muy llamativos, propios de la geotecnia, que pasan más de lo que uno se imagina, ¿ya? Partamos con introducción y formación de suelos. Y acá, para hablar de geotecnia, no podemos no hablar de geología. Si hay algo a lo cual los invito, es que independiente de su interés, ya sea estructural, geotécnico, hidráulico, transportista, ojalá tenga la posibilidad de tomar un curso de geología. Me parece que ese curso ya no es obligatorio y que en algún momento lo fue. Cuando me tocó ser estudiante, ese curso era electivo. Lo tomé, lo pasé muy bien, aprendí un montón, pero obviamente es introductorio, es un curso introductorio muy bueno. La geología uno nunca para de aprender y es importantísima para contextualizar muchas observaciones que se hacen en la geotecnia, y no solo en la geotecnia, también la hidráulica, la topografía, ¿ya? La geología es fundamental, la geología es parte de nuestro día a día. Y por lo tanto, cuando hablamos de geología, estamos inherentemente refiriéndonos a lo que es la historia de la Tierra. Una historia que es bastante larga, que la verdad los números cuesta mucho aterrizarlos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una historia de 4.500 millones de años. Es inconmensurable, ¿ya? Si alguien le dice, ya imagínense, 1.000 años ya suena mucho, mucho hacia atrás. Estamos hablando de significativamente varios miles de veces más, ¿no? Y dentro de ese contexto, la presencia del ser humano es bastante limitada. Por lo tanto, la geología es fundamental para entender la formación de los suelos. Los suelos, que son una de las capitas más pequeñitas de la estructura de la Tierra, ¿no? Llega a ser tan pequeña que muchas veces se ignora por un tema de dimensiones, por un tema de alcance, por un tema de objetivo. Pero aun cuando las capas de suelo de la Tierra representan muy poquito de todo lo que es la estructura de la Tierra, tiene una relevancia significativa a la hora de tener infraestructura. Y cómo esa infraestructura se comporta ante determinados tipos de eventos, ya sea terremoto, eh, formación de grietas, ¿ya? Entonces, la geología, ¿cierto?, es una ciencia donde se estudian los procesos físicos, los procesos evolutivos de la Tierra, se estudian los minerales, se estudia el agua, se estudian las rocas y se estudian los suelos, y todas las interacciones que hay entre ellos, ¿ya? Cuando hablamos de geotecnia, hablamos de geología, hablamos de agua, hablamos de suelo, hablamos de rocas. Los profesionales de la geotecnia deben saber de rocas, deben saber de suelos, deben saber de aguas.
¿Ya? Es bastante multidisciplinario. Entonces, veamos un poquito, ¿cuál es la estructura de la Tierra? La estructura de la Tierra tiene un manto, tiene un núcleo, ¿cierto? Tiene una corteza. Sobre la corteza está la atmósfera tiene diferentes capas, y eso es relevante, por supuesto que sí. Porque nosotros lo que vamos a ver es que todo este sistema, que es un geosistema, está interactuando. Tenemos terremotos, tenemos volcanes, tenemos tormentas, ¿cierto? Tenemos lluvias, tenemos océanos, tenemos olas, hay fosas en el océano, ¿cierto? Uno cuando entra a un lago, uno siente en sus pies cómo el terreno está fangoso, sin embargo, cuando salimos a la orilla, el suelo se torna un poco más pedregoso. ¿Por qué pasa eso? ¿No? Y todo pasa producto de lo que sucede en este espacio del universo que nosotros llamamos Tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta Tierra tiene muchas propiedades. No es solamente que tengamos un núcleo, un manto, una corteza, ¿cierto? Que esté la estratosfera, la mesósfera, la troposfera. Esto implica que según el lugar de la Tierra donde estemos, las propiedades van cambiando, las propiedades de la Tierra van cambiando, la Tierra en su conjunto van cambiando. Y hay algunos aspectos que la verdad resultan muy interesantes y que tienen una influencia significativa en lo que es el desarrollo y en la comprensión de la geotecnia. Veamos la estructura de la Tierra. Nosotros tenemos un modelo estático y tenemos un modelo dinámico. El modelo dinámico quiere decir cuáles son los procesos, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la Tierra? Y ahí podemos ir viendo algunas observaciones. Vemos la litosfera, la astenosfera, la mesósfera, ¿cierto? La endósfera y la parte sólida. ¿Cuál es la primera observación que hay? Que en la medida que la Tierra, ¿cierto? En la medida que nos metemos en profundidad de la Tierra, las temperaturas aumentan. ¿Qué más aumenta? Aumenta la densidad, ¿cierto? Fíjese en las densidades que usted alcanza en la parte sólida. Usted tiene densidades del orden de 13 gramos por centímetro cúbico. El agua tiene 1. O sea que si usted está en el centro de la Tierra, quiere decir que usted puede poner 13 veces más de masa en ese mismo cubo. ¿Sí? Es una densidad tremenda. Para hacer el caso, simplemente piense en una piscina de 1 metro por 1 metro por 1 metro. En una piscina que es pequeñita para los estándares que existen hoy en día, es enorme. Eso es un tremendo peso. Imagínense 13 veces más. ¿Ya? ¿Qué otras cosas vemos? Vemos profundidades, ¿cierto? No solamente que la temperatura aumente en profundidad, no solamente que la densidad aumente en profundidad, ¿cierto? Sino que en la medida que aumentamos en profundidad empiezan a aparecer capas, ¿sí? Y nos damos cuenta que la Tierra tiene estructuras en diferentes estados. Hay un centro sólido, ¿cierto? Sin embargo, hay zonas que son líquidas y viscosas, y hay otras zonas, en la parte superficial sobre todo, que son sumamente rígidas. Fíjense que las montañas están en esa zona rígida. ¿Sí? Las montañas están en esa zona rígida. Fíjense en las capas. Fíjense en las capas. 0, 7, 60, 30, 130, hasta 670, 900. Ahí estamos pensando en kilómetros, ¿no? Fíjese cómo en este modelo no hay una capa que diga de 0 a 1 o de 0 a 500 metros o de 0 a 2 kilómetros, por decir algo. No, aquí se marca entre 7 y 6. ¿Qué es lo que hace este modelo? Ignora la componente de suelo. Si usted, obviamente, esta componente de suelo está ingresada en esa, de manera por default, está ingresado en esos números, ¿no? Entre 0 y 760. Pero desde una perspectiva geotécnica, el ignorar eso implica que
Da lo mismo el tipo de suelo que haya. Y eso no es así. Cuando hay un terremoto acá en Santiago, ¿sí? O en la zona de Chile que sea, no da lo mismo que un edificio esté sobre una arcilla a que esté sobre una arena, que esté sobre una grava. Esa capita, por muy delgada que sea, ¿ya?, tiene un impacto significativo en lo que es la respuesta sísmica, ¿ya?, de las ciudades, de los edificios, etc. ¿Sí? ¿Cómo son los suelos en Santiago? Los suelos en Santiago, si usted va a Lampa, los suelos son muy complicados. Si usted va a Lo-Barnechea, los suelos también en general son complicados. Aparecen arcillas expansivas, que son arcillas que tienen una fuerza tal que son capaces de levantar una casa sin problema. Si usted anda en Santiago Centro tiene un suelo en general muy bueno. ¿Tiene zonas malas? Sí, por supuesto. Pero son locales. A modo general, el suelo de Santiago Centro es bastante bueno. Es el llamado la grava de Santiago, que la grava de Santiago viene de todas las depositaciones de la historia geológica que ha tenido Santiago. ¿Sí? ¿Qué pasa en zonas con arena, en la costa? Cuando hay un terremoto en la costa, hace 40 años, los edificios se hundían en la arena, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ocurría el fenómeno de licuefacción, un fenómeno que se empezó a formalizar por allá por los años 60, que hoy en día estaba mucho mejor entendido, ¿cierto? Pero que, y tiene un efecto significativo. Entonces, ¿cuál es el punto? Aquí estamos viendo el macro, pero hay que tener el alcance de qué es lo que pasa con los suelos. Y para allá vamos, queremos entender qué es lo que pasa con la historia de los suelos y por qué los suelos pueden llegar a ser tan diferentes entre ellos. ¿Qué otras cosas se observan en esta figura? Se observan que, fíjense, hay minerales. Y los minerales cambian también, ¿cierto? Hay química, y esa química va cambiando en la medida que la profundidad va aumentando. ¿Sí? Para resumir, ahí tenemos algunas propiedades de la corteza, del manto, del núcleo. La corteza, predominan los silicatos de aluminio. Densidad no muy alta. Cuando hablamos de densidad no muy alta, estamos hablando de 2, 3 toneladas por metro cúbico. ¿Sí? Capa más externa representa el 1% del volumen total de la Tierra. Es muy pequeñito. Temperatura de 20 a 1000 grados Celsius. Y usted se preguntará, ¿pero en dónde hay 1000 grados Celsius? Bueno, si ustedes se fijan en las dimensiones que estábamos conversando, ¿cierto? ¿Ya? Estamos hablando de varios kilómetros hacia abajo en la corteza. ¿Qué es lo que ocurre? Que la temperatura va aumentando. En general, uno tuviera que darle un promedio. Avanza, no recuerdo el número exactamente, pero avanza 1 grado, póngale cada 40 metros. Cada 40 metros de profundidad aumenta en 1 grado la temperatura. ¿Ya? Podría ser un poquito más, podría ser un poquito menos, pero es de ese orden. ¿Ya? Densidad de la corteza continental, 2,7 gramos por centímetro cúbico. Densidad de la corteza continental, 3 gramos por centímetro cúbico. O toneladas por metro cúbico. Súper importante el tema de las unidades. Necesitamos familiarizarnos con unidades, conversión de unidades, cambios de unidades. ¿Sí? Aterrizar lo que significan las unidades, que son conceptos que para ustedes son relativamente nuevos, ¿cierto? Que los empezaron a ver en todo lo que fue estructura isostática, lo vieron en sólidos, ¿cierto? Ya ahora lo que vamos a empezar a ir haciendo es ir aterrizando estos conceptos para empezar a darles una interpretación más física, ¿sí? En lo que respecta sobre todo a lo que es la resistencia de materiales, que son aspectos que se empiezan a ver ahora de manera más sistemática en la medida que ustedes van avanzando con su carrera. El manto, silicatos de hierro y magnesio, densidad alta, desde la base de la corteza hasta 2900 kilómetros. El 83% del volumen total de la Tierra. Las temperaturas entre 1000 y 4000 grados Celsius. Eso tampoco lo logramos dimensionar, ¿no? ¿Qué significa 1000, 4000 grados Celsius? No lo podemos dimensionar, ¿cierto? Lo podemos dimensionar en la medida que vemos un efecto de eso. Por ejemplo, cuando pensamos en qué es lo que derrite el acero, por ejemplo.
¿sí? Entonces, la densidad del manto superior, 3,3 toneladas por metro cúbico. Densidad del manto inferior, 5,5 toneladas por metro cúbico. Núcleo. ¿Qué hay en el núcleo? Metálicos formados por hierro, níquel, entre otros. Densidad muy alta. Desde los 2.900 kilómetros hasta los 6.378 kilómetros. Es el 16% del volumen total del planeta. Temperatura 4.000, 6.600 grados centígrados. Imposible de asimilar, ¿cierto? Densidad del núcleo externo, 11,5 toneladas por metro cúbico. Densidad del núcleo interno, 13 toneladas por metro cúbico. ¿A dónde vamos con todo esto? Estamos hablando de un sistema con unas propiedades y unas cualidades extraordinarias, ¿sí? En un sistema donde todos estamos conviviendo, ¿ya? Y que es sumamente importante que cuidemos, sumamente importante que cuidemos. Fíjense, la temperatura y la presión, sumamente importante en la medida que aumenta la profundidad, aumenta la presión, aumenta la temperatura. Y usted se preguntará, ¿pero qué tiene que ver todo esto, no? Tiene que ver un montón, porque cuando tenemos un sólido que está sometido a altas presiones, a altas temperaturas, ¿cierto? Eventualmente esto va a terminar siendo un fluido viscoso, que es lo que se observa en la Tierra en la medida que esto aumenta en profundidad. Y esto es lo que explica que la corteza y las partes sólidas de la Tierra se muevan sobre una masa más fluida que está en constante movimiento, producto de las altas temperaturas. Y eso es lo que da pie a un fenómeno maravilloso de la Tierra y que tiene que ver con su ciclo geológico, ¿no? Porque la Tierra todo lo recicla, ¿no? Y usted dirá, ¿pero cómo? Bueno, las montañas en algún minuto van a estar en la profundidad de la Tierra, ¿no? O más profundo, digámoslo más profundo de alguna manera, porque todo se está reciclando, ¿sí? Existen placas, esas placas, por ejemplo, pensando en las placas que afectan directamente a Chile, la placa continental, la de Nazca, ¿cierto? Hay una que subducta a otra, y eso implica que hay una placa que se está metiendo debajo de la otra, que se está yendo en profundidad hacia abajo. En la medida que aumenta en profundidad hacia abajo, aumenta la temperatura, aumenta la presión, se empieza a derretir, empieza a ser un fluido viscoso. Y esto se mete, ¿cierto?, en toda la zona de la Tierra donde se da la convección. Y se empieza a generar este fluido y este fluido empieza a viajar, se empieza a transportar, hasta que llega nuevamente a las zonas marinas, ¿cierto? Y en las zonas marinas empieza nuevamente a salir hacia lo que es el lecho submarino, ¿cierto? Para empezar nuevamente su viaje de subducción, si usted gusta llamarlo de alguna manera. Y esto es lo que da origen a las islas volcánicas, da origen a los terremotos, da origen a los volcanes, ¿ya? Entonces, es un ciclo que está constantemente, obviamente dentro del contexto de un ciclo, se está reciclando, está cicleando, ¿sí? Y siempre está haciendo lo mismo, bajo diferentes condiciones, bajo diferentes contextos, ¿cierto? Pero dentro de un marco que nunca para de trabajar, que nunca para de transformarse, ¿no? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿esto funciona efectivamente? ¿Cómo lo hace, no? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que los volcanes, los terremotos y todo esto ocurre? Veamos este videito que editamos hace un tiempo atrás. It happens because hot rock rises, heated by the Earth's core. Near the surface, the rock spreads in two directions and goes sideways. Ese es el suelo submarino, ¿no? Y ahí se produce la subducción, ¿no? Cuando una placa se mete por debajo de la otra, ¿sí? The Earth's crust is very slowly dragged apart, and it's this that ultimately causes the continents to move. Where the plates collide, the rock on the seafloor containing carbon from the dead plankton is carried deep into the earth.
As it descends, this layer of rock is heated, so the rock melts, releasing carbon dioxide. Fíjese, ahí hay un ángulo. Ahí hay un ángulo en esa figura. Las placas subductan con un cierto ángulo, y ese ángulo va cambiando a lo largo del continente. El ángulo de subducción no es el mismo aquí en Valparaíso, que en Antofagasta, que en Perú, que en Colombia, ¿ya? Y obviamente la actividad volcánica tampoco es la misma en todos estos países. Hay una actividad volcánica significativa, pero hay países que tienen más terremotos que otros, ¿ya? Y esto es lo que da origen a que precisamente las placas se estén moviendo, ¿ya? Las placas no son estáticas, las placas están absolutamente vivas, ¿ya? Entonces, esto es lo que da origen a las placas. Todo este proceso da origen a las placas, teniendo diferentes tipos de placas y diferentes tipos de mecanismos, lo que da origen a diferentes tipos de terremoto, por ejemplo. Fíjense, ustedes acá tienen Hawái. ¿Qué es lo que hay en Hawái? Hawái es un hotspot, ¿cierto? Quiere decir que hay un volcán que está formando esa isla. Generalmente la está formando, o sea, de manera continua la está formando, la está reformando y está moldeando lo que es su geología, ¿ya? Fíjese acá, en Filipinas, tenemos subducción. Ellos también tienen una placa subductando por sobre otra, tal como ocurre en Chile. En el Himalayas, fíjese, el Himalaya sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Los Himalayas, parte de las montañas más grandes del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué las montañas suceden? Las montañas se empiezan a formar por estos procesos, ¿no? Se forman por los procesos compresivos que hacen que una placa subducte sobre la otra y todo el, no le llamamos sólido, todo el material, todo este material terrestre, material geológico, como guste llamarlo, ¿ya? Lo que hace es que empieza a deformarse, y producto de esto es que las montañas empiezan a elevarse, ¿ya? Y es por eso que aparecen los Andes. Los Andes aparece producto del fenómeno, ¿cierto?, de interacción entre las placas, ¿cierto? Y obviamente estos sistemas no son perfectos, tienen muchas porosidades, tienen muchas oquedades, por lo tanto, también por ahí entra todo este fluido viscoso del cual nosotros estábamos conversando y busca salidas de escape, y ahí es donde tenemos los volcanes, ¿sí? Fíjese acá, en esta zona, ahí, en el suelo marino, ¿cierto? Ahí es donde generalmente se dice que se originan las placas, ¿ya? ¿Por qué? Porque de ahí es donde las placas empiezan a diverger. Es por eso que la isla de Pascua se está acercando a lo que es el continente, ¿no? Lo hace muy lentito, por supuesto, pero nunca para de hacerlo, ¿ya? Entonces, sumamente interesante. Ahora, fijémonos, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Estados Unidos no tiene ese sistema. En la zona de California no tiene eso. Pero las placas igual se están moviendo, pero en vez de una subductar sobre la otra, lo que hace es que una se mueve relativa a la otra en dirección horizontal, ¿ya? Entonces, todos estos procesos son los que ocurren, que han estado ocurriendo por millones de años, ¿sí? Y son los que finalmente forman los continentes. Y los continentes van a cambiar, ¿no? Los continentes van a cambiar, así como han venido cambiando durante muchos años, van a seguir cambiando, ¿ya? Entonces, eventualmente, o sea, anteriormente hubo un Pangea, ¿cierto? Eventualmente vamos a volver a tener otro, ¿sí? ¿Y por qué? Porque nuevamente la Tierra está muy viva, la Tierra no para de moverse, ¿ya? Y esto es finalmente lo que generan los terremotos. Si nos vamos acercando al contacto interplaca, nosotros lo que vamos viendo es principalmente esto, ¿no? Que las placas, al estarse comprimiendo, al estar interactuando, ¿cierto?, se empiezan a trabar entre ellas, porque esto no es perfecto, ¿no? Tiene asperezas,
Y por lo tanto, esto empieza a friccionar, empieza a acumularse hasta que esto se suelta. ¿Y qué es lo que genera? ¿Cierto? En la zona de subducción, ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos tsunami. ¿Sí? Tenemos tsunami con la lamentable destrucción que eso implica. ¿Y eso a qué nos invita? Planificación urbana, ¿no? Planificación urbana. Al final es la tierra la que manda. ¿Sí? Al final es la tierra la que manda. Mal que mal, la Tierra ha tenido 5 eventos de extinción masiva. Entonces, al final es tremendamente importante, ¿ya?, respetar el ciclo de vida de nuestro planeta Tierra. ¿Ya? ¿Cómo podemos ver esto? ¿Ya? Es algo que se ve mucho, y lo vemos mucho, y los geotécnicos necesitamos trabajar siempre con esto, presente. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver ahora son los distintos tipos de fallas, cómo las placas fallan y cómo es que los terremotos se originan, o la gran mayoría de los terremotos se originan. Es porque estas placas están interactuando y estas placas están siempre friccionando y cada cierto tiempo deslizan más rápido o más abruptamente, también lo podemos decir de una manera, de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Si no, pasaría temblando siempre. Entonces, fíjense acá. Tenemos fallas normales, donde un bloque baja con respecto al otro. ¿Y por qué ocurre eso? Por esfuerzos extensionales. ¿Ya? Falla inversa. Una placa contra la otra, ¿cierto? Y esta suba. Y la falla transformante, o de rumbo también que se le llama, es la que veíamos que ocurre en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Esto es importante? Por supuesto que sí. Porque hoy en día, aquí en Chile, hay una falla que está muy de moda, que es la falla de San Ramón. ¿Ya? La falla de San Ramón es una falla superficial que está, ¿cierto?, en los pies de la cordillera, bordeando Santiago, y que atraviesa varias comunas de ese sector de Santiago, y que en algún minuto se va a mover. ¿Ya? ¿Cuándo? No lo sabemos. Nunca no se pueden predecir esos movimientos, no se pueden predecir los terremotos. Hasta el día de hoy no existe una tecnología que nos permita, lamentablemente, predecir terremotos. ¿Ya? Pero lo que sí se sabe es que la falla activa, y una falla activa se mueve. ¿Ya? Y son estas las causales de terremotos, y si ustedes se fijan, los terremotos ocurren siempre, en todas partes, ¿no? ¿Y qué es lo bonito de los terremotos dentro si se le puede llamar bonito? Es que cada terremoto de alguna manera delata qué es lo que ocurre con las placas. Entonces, a través de lo que es el estudio de los terremotos, ¿cierto?, uno también aprende más de las placas. Las placas nos permiten estudiar las placas, nos permiten entender los terremotos nos permiten entender qué es lo que pasa con las placas. ¿Ya? Y obviamente, mientras más se mueva una placa, más terremotos van a haber. Y si ustedes ven en esta figura, ¿cierto? Aquí, fíjense, aquí están las tectónicas de placas, pero también están con algunos, voy a ponerle algunos numeritos acá, con algunos numeritos, me parece que podría estar un poquito chiquitito, pero con algunos numeritos. Por ejemplo, ahí se ven 4 centímetros por año, acá 15 centímetros por año, ¿no? Aquí en este sector, en el margen entre la placa continental y la placa, ¿cierto?, que subducta, aquí en Chile, ¿cierto?, la tasa es del orden de 7 centímetros por año. ¿Ya? Poquito más, poquito menos, pero ese es un número bastante representativo. Si ustedes los comparan con otros números, fíjense ahí aparece un 2. ¿Sí? Mientras más alta es la tasa de movimiento de una placa, más activa es esa zona y por lo tanto más volcanismo y más terremotos hay. ¿Ya? Entonces, súper importante tener eso presente. En el contexto que estamos conversando es donde aparece todo lo que es este tema interesantísimo del anillo de fuego del Pacífico, ¿ya? Y en particular, pensando en Chile, esto que estamos conversando es lo que explica que seamos un país tan sísmico,
¿ya? Porque no es que nos tiemble de vez en cuando, nos tiembla siempre y nos tiembla en todos lados. Y tenemos una historia de terremotos enorme, ¿sí? Claramente con la falla más significativa, la que ocurrió en 1960 para el terremoto de Valdivia, ¿cierto? Que ahí tuvimos un terremoto de magnitud 9,5, ¿ya? Que es una cosa tremenda, ¿no? Considerando, y ahí también es importante tener esos números presentes, que entre magnitudes hay del orden de 30, 32 veces de diferencia en un terremoto. Eso quiere decir, y eso es súper importante, eso quiere decir de que usted entre un terremoto grado 5 y un terremoto grado 6 hay 32 veces. Imagínense entre un terremoto grado 5 y uno 7. Es 32 por 32 veces. Es cercano a 1000. ¿Qué significa eso? Muchas veces ustedes escuchan, ¿cierto? Que dicen, ojalá tiemble harto y tiemble poquito para evitar un terremoto más grande. Eso no es efectivo, eso es un mito, ¿ya? Y eso es un mito precisamente por eso, porque cuando ustedes tienen entre magnitudes de terremoto, ustedes tienen muchas veces para que uno sea equivalente al otro, ¿no? O sea, usted necesita 32 veces un magnitud 5 para recién liberar toda la energía que le libera un magnitud 6. Ya, sumamente importante eso. Y así es como tenemos historia sísmica, ¿no? Tenemos una historia sísmica que se va reconstruyendo en base a los testimonios, en base a lo que a los registros que hay de las diferentes épocas que se han vivido. Consideremos que la sismología dentro de todo es una ciencia bastante nueva, ¿ya? De hecho, el terremoto de 1960, no hay un registro del terremoto de 1960. Hay uno, pero hay uno que está impreso, no recuerdo, me parece que está en la facultad, pero ahí podría estar siendo impreciso. Pero de ese terremoto, el terremoto más grande del mundo, ¿cierto? No hay un registro, ¿cierto? Hay registros, pero de campo lejano, ¿ya? Entonces, sumamente importante. Y aquí lo que conversábamos, ¿no? El tema de que la placa de Nazca, ¿cierto? Perdón, la subducción, el ángulo de subducción va cambiando a lo largo de los contactos, ¿ya? Sumamente importante, ¿sí? Fíjense acá, no es que solamente subducte, ¿sí? Sino que también hay una zona que es, por así decirlo, de transición, en donde la subducción viene con un ángulo, corrige, se horizontaliza, y luego lo que hace es seguir subductando, ¿ya? Y eso es lo que explica la tremenda sismicidad de nuestro país, ¿ya? Y ustedes pueden ver, este es un gráfico que hizo el profesor Rojas, que lo tenemos en un informe, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden ver el tema de qué es lo que pasa acá, y por qué tenemos terremotos interplaca, intraplaca, ¿cierto? Y ustedes pueden ver que hay una zona de contacto ahí, ¿sí? Hay una zona de contacto entre las placas que están friccionando, ¿ya? Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer algunos conceptos, ¿sí? Porque tenemos un sistema vivo, absolutamente vivo, que es nuestro planeta Tierra, donde lo primero que aparece es la componente de tiempo. ¿Por qué? Porque esto es cíclico, pero ocurre en una cantidad de tiempo que lamentablemente es muy difícil conmensurar, ¿sí? Es difícil aquilatar lo que significan millones de años. ¿Se han hecho esfuerzos? Por supuesto que sí, ¿sí? Sin olvidar de que han habido extinciones masivas dentro de la Tierra, ¿sí? La historia es tan larga que la vida, de alguna manera, igual se la arregla para salir adelante, ¿no? Y ahí aparece un aspecto bellísimo de la geología.
y es que la geología nos permite registrar la historia. La geología nos permite registrar la historia a través de los vestigios que van quedando, ¿ya? A través de los efectos que se van observando, tanto en los suelos como en las rocas, como en el lecho marino, en todas partes. Y así, en base a esos estudios, en base a esos vestigios, en base a esas observaciones que se hacen en terreno, es que se empiezan a declarar ciertos periodos de la Tierra. Y así es como está el Cenozoico, el Mesozoico, el Paleozoico, el Proterozoico y el Arcano. Ahí. En general, ¿cuál es el que más estamos acostumbrados probablemente a conversar? Es el Cenozoico. Y dentro de todos esos, ¿cierto? Siempre escuchamos sobre estos. Y fíjese los órdenes de magnitud, 11.700 años. 2,6 millones de años. El ser humano, ¿cierto? El antropoceno no alcanza ni siquiera a hacer una línea en lo que es la historia de la Tierra. Si esto lo pusiéramos en un reloj de 24 horas, probablemente nuestra presencia serían solamente los últimos segundos, ¿cierto? En un calendario de 365 días, probablemente seríamos los últimos segundos del 31 de diciembre a las 11:59 con algunos segundos, ¿ya? Entonces, sumamente importante entender el concepto de la Tierra, súper importante aquilatar lo que significa la geología para nosotros, lo que significan los registros geológicos y cómo los registros geológicos van de alguna manera registrando y explicándonos qué es lo que ha sucedido, ¿ya? Y hacia dónde en dónde podríamos terminar, ¿ya? Entonces, planeta Tierra, estamos hablando de 4.500 millones de años en un proceso donde está continuamente el proceso de reciclaje, de movimiento de placas, pero también, importantísimo, es de sedimentación, ¿no? Sedimentación y depositación de materiales. Y ahí es donde aparece el ciclo geológico de las rocas, ¿no? Lo que hablábamos antes, las montañas en algún minuto estuvieron en el fondo, ¿sí? O en profundidad, llamémosle, en la Tierra. Y esto es lo que empieza a dar, todos estos procesos, el movimiento de las placas, los terremotos, los volcanes, todo empieza a dar forma y empieza a dar carácter a lo que es la Tierra. Y es así como empiezan a formarse las rocas, empiezan a formarse los afloramientos rocosos, se forman las montañas, se forman las estratificaciones. Esto también está interactuando con ríos, está interactuando con el mar, por lo tanto se empiezan a formar estos sistemas, ¿cierto?, de transporte, sedimentación, fragmentación, meteorización, en lo cual da origen a que se vaya formando el paisaje, se vayan formando las estructuras geológicas que terminan siendo, en el contexto de nuestro curso, las estructuras geotécnicas que vamos a estar estudiando, ¿ya? Aquí les muestro un ciclo geológico de las rocas simplificado. Tenemos rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. ¿Cuáles son las ígneas? Las que vienen de los volcanes, ¿cierto? El volcán explota, saca material, saca el magma. ¿Y qué es lo que ocurre? Esto, ¿cierto?, interactúa, o cae al agua, o cae por la pendiente del volcán, o vuela, ¿cierto? Esa interacción con la atmósfera, con el agua, con otros materiales, va poniendo su sello en lo que es ese material magmático, ¿ya?, y su proceso de solidificación, porque sale como un fluido viscoso, ¿no? Pero sale a alta temperatura. En la superficie no le da. Tiene que enfriarse. Y eso le va a dar una estructura, y eso lo va a generar en una roca, ¿cierto? Que en este caso va a ser ígnea. La metamórfica, ¿cuál es la roca metamórfica? La roca metamórfica es la roca que cambia de forma. ¿Y por qué podría cambiar de forma una roca? Generalmente lo hace por
por esfuerzos de compresión. Y lo que hace esto es, ¿cierto? Bueno, esfuerzos de compresión, esfuerzos de extensión, ¿cierto? Y lo que hace es que deforma las rocas. Las deforma, las dobla. ¿Ya? Las dobla. Así como nosotros doblamos un plástico, ¿sí? La Tierra deforma afloramientos rocosos así. También los puede deformar en otras maneras, los puede extensionar, los puede doblar, ¿cierto? Los puede comprimir, ¿cierto? En procesos geológicos que llevan muchos años, ¿ya? Obviamente, nosotros no vamos a ver el cambio metamórfico de una roca, ¿cierto? Salvo que sea un evento muy cataclísmico, pero son eventos de muchos años. Y las rocas sedimentarias son aquellas que se van formando producto de la depositación, ¿cierto? El material que se deposita, el material que cae, el material que escurre y queda ahí. Y esto se va generando depositaciones. Y eso de alguna manera también acusa los procesos que van sucediendo. ¿Sí? Pensemos en los lagos que hoy día se están secando. ¿Qué es lo que pasa con el fondo de esos lagos? ¿Cierto? Ya no va a estar el agua. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay agua? El material se empieza a depositar de una manera diferente, por lo tanto ese estrato, ¿cierto?, va a empezar a presentar características diferentes al estrato del suelo basal de ese lago, ¿cierto?, hasta que aparezca agua nuevamente, y nuevamente se empieza a expresar otra etapa en lo que es el proceso sedimentario de material geológico. ¿Ya? Rocas ígneas. Ahí tenemos un ejemplo de rocas ígneas, ¿cierto? Las columnas basálticas de Islandia, que son famosísimas, ¿sí? Un tremendo destino turístico, obviamente, pero con una componente geológica extraordinaria, ¿sí? ¿Y cómo se forman las columnas basálticas? Se forman por el enfriamiento rápido de material volcánico. Y usted dirá, oiga, pero qué bonito esto. ¿En Chile tenemos? Sí, tenemos. Tenemos en todas partes. En particular, esto queda en... No se oye, profe. ¿En dónde quedamos? Se desconectó. ¿En dónde En está? las columnas. ¿En las columnas basálticas? ¿En estas? Un poquito antes. Un poquito antes, estábamos acá. Ahí. ¿Ahí estábamos? Creo que antes. Yo diría que antes. ¿O no? Acá. Sí, cuando Ahí. recién empezó a... Ahí. Ya. Cuando cambió la diapositiva. Ya, estas son las columnas basálticas que están en Islandia. Son rocas ígneas y se les llaman basaltos columnares. Y se producen por el enfriamiento rápido de material magmático. ¿Ya? Y obviamente, bueno, no sé si obviamente es la palabra, pero ya después de tantos años de ingeniería, estoy seguro que ustedes entienden, estoy seguro que ustedes están mimetizados con el lenguaje, ¿no? Pero buscan formas geométricas que optimizan la formación de estas estructuras geológicas. ¿Ya? Y usted se preguntará, oiga, esto es pero espectacular, es súper bonito, ¿no? Hay que ir a Islandia. Aquí en Santiago tenemos. Aquí en Santiago tenemos, en el Cerro Santa Lucía, hay columnas basálticas, hay que cuidarlas. ¿Ya? Las rocas no se rayan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando rayamos una roca, estamos rayando una parte importantísima de la historia de la Tierra. ¿Ya? Entonces, se los comento porque hace muy pocas semanas se rayaron unas rocas en Pichilemu. Y bueno, el daño no es solamente visual, ¿no? Sino que el daño es geológico, sobre todo geológico. ¿Ya? A lo que representa el trabajo que la Tierra hace. ¿Ya? Y obviamente eso lleva a una discusión bastante interesante con respecto a lo que son las prácticas, la ética y todas esas cosas, pero esta es la Tierra, ¿no? Esta es la Tierra expresándose, y así como hay columnas basálticas en Islandia, hay columnas basálticas en Santiago, hay columnas basálticas en el Maule, y así hay columnas basálticas en muchas partes de Chile, ¿ya? Pero son rocas ígneas, eso es lo importante. Hay muchos tipos de rocas ígneas, ¿ya? Hay muchos tipos de rocas ígneas.
Esta es una formación metamórfica, y aquí podemos ver en esta formación metamórfica que hay una deformación significativa de un afloramiento rocoso. ¿Ya? Esto es una deformación significativa. Aquí hay aquí hay una compresión, hay esfuerzos de corte y de compresión significativos que inducen que una roca que estaba antes, ¿cierto?, con una configuración horizontal, sufriera esta deformación que le deja esta forma de S. ¿Sí? Y están las rocas sedimentarias, que son una belleza. ¿Sí? Tienen muchos colores. Crecen tranquilas, solamente por efectos de depositación. No hay esfuerzos compresivos que las estén perturbando, solamente hay efectos de erosión. Erosión del viento, erosión del agua, pero como estructura geológica, estructura sólida, crece muy tranquila, ¿ya? Por efecto de los procesos de depositación de las diferentes etapas por las cuales ha atravesado la Tierra. Fíjese en esto, esto queda en Namibia. Y aquí, ¿qué es lo que se observa? Se observa una depositación sedimentaria que fue tremendamente, brutalmente deformada por tectónica. ¿Y qué fue lo que pasó después? Llegó un proceso erosivo y la empezó a cortar, ¿cierto? La empezó a desgastar. Y por eso es que en este pliegue desaparece una mitad y queda la otra. ¿Sí? Todos estos procesos toman millones de años. ¿Ya? Millones de años. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver la escala. Estamos hablando de estructuras geológicas gigantescas. ¿Ya? Gigantescas. Que pueden ser aún mucho más grandes, ¿no? Estamos hablando de sistemas geológicos regionales ya a esa escala. ¿Sí? Lo regional ya es netamente geológico. Lo más local es geotécnico. Entonces, ¿cuáles son las principales acciones que ocurren? Meteorización. Está todo este sistema vivo que se está moviendo, que está interactuando, que está transportando material de un lado para otro, ¿no? Que sufre con su interacción con la atmósfera, sufre con su interacción con el agua, sufre con su interacción con otros materiales. Y se empiezan a formar procesos. Y hay sedimentación, hay erosión, hay degradación química, hay degradación mecánica, hay movimiento. Son puros procesos de meteorización y erosión que modelan todo lo que es nuestro paisaje, todo lo que es nuestra geología. Por eso hay que cuidarla. ¿Cómo se expresa la meteorización? Ustedes dirán, bueno, el agua, ¿no? El agua obviamente aparece como un factor significativo. Pero, ¿qué tanto daño puede hacer el agua, dirán ustedes? El agua hace un trabajo muy lento y muy profundo. Y esto lo podemos ver en este video. Fíjense. Aquí ustedes, ¿qué es lo que ven? Fíjense, ahí hay una cascadita muy pequeña de agua que ha estado cayendo sobre una roca durante 15 años. ¿Ya? Es una roca que si uno la ve aquí al ojo, uno podría decir, no sé, podría ser un granito. Me da la impresión que podría ser un granito. Si el ojo quizás también me podría estar fallando el ojo, pero también podría ser una andesita. ¿Ya? Pero me da la impresión que es un granito. ¿Y uno qué es lo que empieza a ver? Que en la medida que el tiempo hace su trabajo. Fíjese, esos son 15 años. Fíjese, ¿qué es lo que pasa cuando la misma roca está sometida a 25 años? La erosión aumenta. En 50 años, la erosión es aún mayor. El trabajo del agua es silencioso, pero efectivo y profundo. ¿Ya? Si no, fíjese acá en qué es lo que hace el agua en solamente 2 meses de trabajo o 3 meses de trabajo en Alaska. Fíjese cómo el agua forma y deforma, también si gusta llamarlo de alguna manera, deforma nuestro paisaje. ¿Ya? Y fíjese cómo algo que antes era sólido, ahora está fragmentado, ¿no? Y eso, ese acantilado que ustedes veían ahí, ¿cierto? Todo el material ahora está en la playa. Todo el material está en la playa. Y así es como se empiezan a formar la arena, así es como se empiezan a formar la arcilla. Son caminos y procesos diferentes, pero así es como empiezan estos procesos de transformación.
son procesos que lentamente, en la medida que la meteorización y que la erosión avanza, va formando. Usted dirá, ok, viento, agua, ¿qué más? Gravedad. ¿Gravedad cómo? Deslizamientos de tierra. Fíjese, hay un deslizamiento de tierra. El deslizamiento de tierra, ¿cierto? Se lleva una masa significativa de suelo que se va al fondo de este río, ¿cierto? Pero no solamente eso, sino que arrastra todo el material, genera un tsunami que también lleva material, ¿cierto? Y así es como el material se empieza a transportar, así es como el material se empieza a sedimentar, así es como el material se empieza a depositar y empezar a modificar de manera lenta, ¿cierto? De manera lenta los estratos de suelo. Y obviamente esto es un proceso que no para. La caída de rocas, ¿cierto? La caída de rocas son procesos mecánicos más violentos, ¿cierto? En este caso, ahí esa persona tuvo mucha suerte, ¿no? Pero esas caídas de roca son procesos mecánicos dados por la gravedad que son de erosión, ¿cierto? Se erosiona la superficie. Cuando la roca va cayendo, se erosiona la superficie. Cuando la roca cae, se fragmenta, ¿no? Usted dirá, no, pero estas cosas no pasan en Santiago. Hace 3, 4 años, en el Cerro San Cristóbal cayó un bolón de un diámetro de 2 metros y bajó a toda velocidad. ¿Sí? Esto pasa siempre. Lo que pasa es que no siempre lo vemos, ¿sí? Pero ocurre todos los días, ¿ya? Por eso les digo, la Tierra está viva, ¿ya? Flujo de detritos. Usted dirá, oiga, pero esto nos pasa, esto parece que un río, esto debe estar transportando algo de material. Esto nos pasa todos los años. Fíjese. Estamos hablando de un sistema, ¿ya? La Tierra tiene una fuerza, la naturaleza tiene una fuerza que no podemos controlar, ¿sí? Cuando usted se pregunta, oiga, pero ¿cómo es cuando usted anda por el cajón del Maipo, y usted se pregunta, oiga, pero esa roca, ¿cómo llegó ahí? Llegó así, con un evento más violento probablemente, ¿no? Todo depende del tamaño del macizo, de la roca. Hay rocas que son enormes, ¿ya? Rocas que son enormes. En el cajón del Maipo, cuando usted va, usted ve a veces rocas que tienen diámetros de 20 metros, y usted dice, oiga, pero ¿cómo llegó eso ahí? Bueno, eso llegó ahí por todos los procesos que generan estos transportes, estas meteorizaciones, estos movimientos. Muchas veces esto afecta a las personas, ¿cierto? Ahí vimos un auto que se salvó, vimos otras personas que estaban cerca del flujo de detrito, pero fíjense lo que pasó acá. Esto pasó en Indonesia, el año 2018, ¿ya? Este es el fenómeno que a mí me gusta estudiar más, que es el de licuefacción, ¿sí? Pero acá hubo un deslizamiento producto del fenómeno de licuefacción que se llevó una vía completa. Usted dirá, oiga, pero una vía completa se la llevó. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la tomó de la mano y la arrastró? Casi. Es casi eso. Fíjese, esta es una observación satelital. Imagínese la magnitud del deslizamiento que ocurrió llevándose una vía completa. Y cuando eso pasa, obviamente el tono cambia, porque son vidas humanas. Y nosotros como profesionales de la ingeniería velamos por la seguridad de las personas, ¿ya? Sumamente importante tenerlo siempre presente, ¿sí? Nosotros trabajamos, nosotros hacemos las cosas bien, nosotros nos esforzamos, nosotros estudiamos porque queremos precisamente proteger a las personas. Proteger a las personas, y para proteger a las personas hay que proteger también, es parte de proteger la infraestructura, ¿no? O sea, cuando nosotros protegemos la infraestructura es porque queremos que las personas que estén en la infraestructura estén seguras. Las personas que anden paseando por el cajón, queremos que estén seguras. Las personas que anden por la calle moviéndose de su trabajo hacia su hogar o de su hogar hacia su trabajo,
queremos que estén seguras. Eso es lo que como profesionales de la ingeniería civil estamos buscando. Entonces, los suelos se forman producto de la meteorización y los procesos erosivos que afectan las rocas, siendo el principal agente el agua, el viento, las reacciones químicas y la gravedad. Es al otro. Esto implica... Es un argumento para convencerlo, un argumento o técnica, digamos. Esto implica que la meteorización fomenta la fragmentación y granulación del material geológico. ¿Qué significa eso? Que todos estos procesos, ¿ya? Todos estos procesos ahora empiezan a fragmentar las superficies y así es como se van formando los suelos, ¿no? Esto se empieza a degradar. Esto se empieza a degradar superficialmente. El agua penetra, ¿cierto? El agua se enfría, el agua se congela. Esto empieza a meteorizarse y se empieza a meteorizar en profundidad, ¿cierto? Y se meteoriza y se fragmenta cada vez más hasta que empiezan a aparecer los depósitos de suelo. Entonces, toda la cubierta no consolidada o secundariamente recementada sobre el lecho rocoso más coherente es lo que vamos a definir en general como regolito. Y ahí se ha formado por la intemperie, la erosión, el transporte o la depositación del material más antiguo. Así, el regolito incluye el lecho de roca meteorizada, saprolita, suelo, material volcánico fragmentario y acción de impacto, depósitos glaciares, coluvios, aluviones, sedimentos evaporíticos y depósitos eólicos. El suelo en su jerga más utilizada se entiende como la parte del regolito en donde crece la vida orgánica. Nosotros vamos a abordar esto desde una perspectiva del regolito ingenieril, ¿no? Nosotros no le vamos a llamar regolito, le vamos a llamar suelo, ¿sí? Y también depende, si ustedes se ponen a hablar con un colega agrónomo, ¿cierto? Probablemente la definición regolito del agrónomo no va a coincidir necesariamente con la suya, ¿ya? Y así es como se empiezan a formar los depósitos de suelo. Y se empiezan a formar estos depósitos de suelo y es sobre estos suelos que vamos a empezar a depositar nuestras estructuras. Y nos vemos como ingenieros geotécnicos en la obligación de empezar a caracterizarlos. Los profesionales de la ingeniería geotécnica, la primera misión que tienen cuando van al terreno es empezar a caracterizar, ¿cierto?, el material que tienen, ¿sí? Y así, en general, los suelos, ¿cómo los vamos a entender? Los vamos a entender como materiales del periodo cuaternario, que son depósitos muy jóvenes, que varían en tamaño, varían en textura, varían en composición química, varían en su relación con el agua. Entonces, ¿qué es lo que aquí les dejo? Les dejo un propuesto, ¿ya? Lo podemos conversar en la siguiente sesión, ¿ya? ¿Cuál podría ser la historia de un depósito de suelo? ¿Cuál podría ser la historia de un depósito de suelo pensando en Santiago, Rancagua, Talca, el lugar que ustedes gusten? ¿Sí? ¿Cómo se podría generar un depósito de suelo y cómo eso en términos tensionales podría tener alguna implicancia? Y para ir terminando, la importancia del contexto. Consideren la parte temporal que hoy día conversamos, fundamental. La componente física, la componente espacial y la componente de las magnitudes. Todo eso cuando hablamos de geología, cuando hablamos de geotecnia, cambia, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos lidiando directamente con la historia de la Tierra, ¿ya? Ahí ustedes tienen cartas geológicas sobre, por ejemplo, la región metropolitana. ¿Y qué es lo que ven? Pleistoceno, Oligoceno, Cretácico. Pleistoceno nuevamente, Mioceno inferior medio, ¿cierto? Ahí usted puede encontrar su comuna, su barrio, y usted puede ver cuál es la geología que domina cada sector, ¿no? La geología de la quinta región, Jurásico, Cretácico, Mioceno, Oligoceno, Pleistoceno. La octava región, importante la octava región, fue el último terremoto gigantesco que tuvimos. Carbonífero, Pleistoceno, Oligoceno, Silúrico.
cambia con respecto a Santiago y en términos geológicos están al lado, ¿cierto? 500 kilómetros para la Tierra no es nada. Fíjese en la geología de la segunda región, bastante diferente. Pleistoceno, Paleoceno, Mioceno, Mioceno cuaternario, Mioceno inferior medio. ¿Sí? Todo esto es tremendamente importante. Ahí le dejo una pregunta, ¿cierto? Pensando en la geotermia. ¿Cómo podríamos aprovechar todas las bondades de la Tierra, todas las bondades de esta Tierra viva que está todos los días moviéndose y hospedándonos, ¿cierto? De manera amigable? La Tierra es muy amigable con nosotros dentro de todo, ¿sí? ¿Cómo podríamos aprovechar su movimiento para generar una sociedad un poquito más sustentable? Considere las temperaturas, este aumento de temperatura en profundidad. ¿Cómo podríamos aprovechar las temperaturas en profundidad para optimizar el uso de la energía que consumimos todos los días, ¿verdad? Con esta última diapositiva me despido. En caso que haya alguien con dudas, aprehensiones, consultas, comentarios sobre lo que hemos conversado el día de hoy, abierto a que alguien pueda hacer alguna consulta. En caso que no, me despido, que estén muy bien y nos vemos el martes. Chao, chao. Muchas gracias.